sería el de contar historias, hemos estado hablando antes, ¿no? Este es claramente importante precisamente porque, ostras, me ha gustado que me has ayudado a algo. Ostras, me estás educando a que comprenda mejor y sepa decidirme. Ahora tengo que decir si me decido por ti o me decido por otro. Y aquí es donde influyen las historias, ¿no, Bernat? Correcto. Mira, yo hay una frase que siempre le digo a nuestros clientes cuando hablo con ellos, le digo, mira, desde que vivíamos en las hogueras, las historias han sido lo que nos ha reunido como sociedad y lo que nos ha generado interés. Leemos libros, vamos al cine, charlamos con nuestros amigos, con nuestra familia, porque intercambiamos historias. Como tú dices, y al final hablamos de las ventajas competitivas y las ventajas evolutivas, nosotros hablamos de 4 pilares. Si tú te enfrentas a alguien que también educa y que también ayuda, cuando tú tienes una buena historia o le cuentas algo que le interesa más, tú estás ganando, porque una de las maneras más sencillas de convencer es atrapando la atención del sobre todo porque, claro, sobre todo porque cuando estás contando una historia también te estás ganando una confianza. Correcto. Y al fin y al cabo, el juego de conseguir que haya personas que acaban llegando a tu peluquería por medio del contenido que tú creas en redes sociales acaba siendo un tema de confianza. O sea, que decir, tú no compras nada nuevo, ni compras un servicio, ni compras un producto, ni te vas a un restaurante, ni te vas de viaje con alguien, ni te vas a hacer lo que sea, si previamente no has tenido la confianza suficiente para decidir dar ese paso. O sea, yo no voy a cortarme el pelo contigo si no creo que estás capacitado para hacerlo. Correcto. Entonces, primero, miraré varios contenidos que realmente tú estés hablando de lo que a mí me interesa para ver si estás capacitado o si no. Luego veré cómo me educas para ver si realmente yo pueda decidirme las diferentes opciones. Y siguiente, si me estás contando historias y ya veo que realmente, pues, oye, te voy conociendo porque esto es lo que va pasando, que una persona que va... De hecho, el otro día leí un dato que es que justamente, y bueno, nosotros los datos del día a día de la agencia también tenemos que, y dentro de lo que hacemos en Inside, es que una persona que acaba contactando contigo ha tenido una interacción al menos con entre 20 y 30 contenidos de diferentes formatos hasta que al final coge confianza contigo, ¿no? O sea, hablábamos al principio, no sé si recuerdas, al principio de las redes sociales hablábamos de 7 interactuaciones y ahora ya estamos por las 20 y 30. Imagínate cómo ha evolucionado el mercado. Fíjate que me ha surgido esa duda cuando estaba diciendo, digo, ¿eran 7 o eran 20 y pico? Pero es que 7 he dicho, yo creo que hacía hace tiempo porque los últimos datos es que, claro, necesitas muchas más interacciones porque hay también mucha más gente en la que tienes que decidir. Sí, evidentemente. Y al final, lo que hablábamos, o sea, también me gustaría dejar claro que cuando hablamos de contar historias, no voy a ponerte a contar de Casablanca mientras estás contando. Claro, te iba a preguntar qué tipo de historias. Claro, ¿no? Evidentemente las historias tienen que partir, tienen que generar, o sea, tienen que partir desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Y tienen que tener un componente, para mí, muy importante, que es la motivación. Cuando tú consigues motivar a la otra persona, tu historia está funcionando. ¿Cómo puedo motivar a alguien? Pues si te digo que hablábamos de las tijeras de vaciar antes, ¿cómo lo aprendí yo? Pues mira, a lo mejor yo me fui a Londres, estuve trabajando con tantos maestros, o yo mismo tuve varios errores hasta que me di cuenta, me decidí formar. Entonces esta historia te da un bagaje y te genera primero la confianza, porque te estoy diciendo, oye, yo he aprendido esto por estas vías y sé... O sea, te estoy dando la validez de mi argumento a través de mi historia y de mi experiencia. Y segundo, te estoy dando una motivación porque te estoy demostrando que sé resolver los problemas. Muy bien. Me es interesante preguntarte esto justamente para darle un poco más de sentido. Porque dices historias, cuando hablamos de una historia personal, sería algo como lo que acabas de contar, ¿no? Si yo, por ejemplo, hay alguien que está teniendo problemas con su... Vamos a conectar todo lo que hemos dicho, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo problemas con mi estilo de corte... Y el principal problema viene porque no se utilizan correctamente las tijeras de vaciar. La historia que conectaría con eso sería contar lo que has dicho, ¿no? Oye, me pasaba como a ti. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a cortarme el pelo y quería conseguir un estilo duradero y que me durara con el estilo que yo haya decidido, realmente pues empecé a ir a un lugar, empezaron a contarme de esta forma, me di cuenta que al cortarme de esa forma con ese tipo de tijera tenía el mismo problema y acabé viendo que esto era un problema común que estaba pasando, ¿no? O sea, ¿eso sería una historia personal o lo estoy llevando a una historia personal que tiene que ver con la parte del servicio? Podría ser una historia un poco más profesional. Mira, te puedo dar un ejemplo de historia personal que conozco y que es... De pequeña yo quería ser rubia y siempre era más morena que un tizón. Y siempre quise ser rubia. Y de pequeña yo le decía a mi madre, yo soy rubia. Y mi madre me decía, hija, eres morena.
Cuando yo tuve la edad suficiente, dije, pues voy a aprender a ser rubia. Y a partir de ahí, de esa historia, de esa historia de lo que me ha pasado en mi vida, entrañable o esa anécdota, pues surge una pasión por los rubios que me ha llevado a una especialización y a un dominio de la técnica de rubios, una técnica de iluminación, de tintes, etc. Entonces, o sea, tenemos las dos vertientes, o lo he aprendido o mi vida me ha llevado a esto. O sea, ejemplo número 1 de historia personal es encontrar de dónde parte esa pasión que tú tienes ahora, ese propósito que tienes ahora de entregar el servicio, de dónde has aprendido el servicio que estás dando. Correcto. Si ha sido a través de una historia personal. Esto pasa mucho, voy a conectarlo pasa mucho con grandes marcas, ¿no? Con cosas que suceden, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora a May, a mi mujer, que justamente le han diagnosticado hace un mes celíaca, le decía, ostras, May, tienes que montarte, porque estamos viendo que no hay pues panaderías para celíacos, restaurantes para celíacos, no hay en general. Y le digo, tienes que montar una tienda de esto y tienes que contar tu historia. ¿Cuál es tu historia? Me diagnosticaron celíaca cuando era tal y descubrí que no habían tiendas. Claro. Al ver que no habían tiendas, me preocupé por hacer la mejor tienda, tener el mejor producto y hacer que fuera accesible para todos, porque no me da la pasta para pagar todo esto. Pero esto al final es, ¿por qué las stand-up comedies, los monologuistas tienen éxito? Por la historia que cuentan alrededor de la... Porque tú cuando estás allí dices, esto me ha pasado a mí, o me siento identificado. Al final, o sea, al final una historia o un proceso para llegar a algo, aunque yo sea informático, puedo haber tenido un proceso parecido, similar o que me recuerde a tu proceso como peluquero. Esto es lo que hace conectar a las personas. Claro, no soy peluquero, no soy informático, no soy administrativo, pero lo que te ha pasado a ti me ha pasado a mí, soy celíaco. Sí. Claro, totalmente. Oye, el otro ejemplo, que no fuera una historia personal, ¿cómo sería, Bernat? Una historia normalmente suelen ser historias personales, historias profesionales. O ¿Cómo sería una profesional? Una historia profesional, pues es lo que hablábamos antes, una inquietud o pues no... El ejemplo que has dado sobre con lo que me pasaba con los rubios y que acabó siendo esto. Esto sería un poco más personal. Yo me refiero más un poco a mi aprendizaje, a mi experiencia, a decir, ostras, pues... Desde que empecé mi carrera profesional, me fui a Londres, me fui a París, aprendí de los mejores Pues estoy harto de ver cabezas redondas y a mí me gusta el hombre con la cabeza o las facciones más cuadradas y por eso he desarrollado mi técnica para generar cabellos más rectos, con ángulos más rectos y que no redondeen tanto la cabeza porque le da mayor masculinidad. Muy bien. Historia profesional. Profesional, perfecto. Llevaba 10 años en la peluquería haciendo solo balayage, estaba cansado de ver a mujeres rubias y realmente decidí que mi vida era para las morenas. Correcto. Vale, he creado iluminaciones de morenas, jugando en otros... Esto es una historia, una historia profesional. Muy bien, muy bien. Oye, teniendo esto, tenemos la estructura de 3, ¿no? Contenido de ayuda, contenido educativo, contenido personal y profesional que me haga conectar con ese público que dice, ostras, me gusta esta historia, conecto con esto porque también me ha pasado a mí, sí. Que estoy harto de ver esto, estoy harto de ver cuadrados, quiero redondeado, estoy harto de ver rubios, quiero ver morenos, estoy harto de morenos, quiero ver rubios, lo que tú hayas decidido. Sí. Pero ves que tenemos muchas posibilidades. Claro, no hace falta jugar todos a lo mismo. No. Totalmente.